Nosotros somos Conexionistas y esta es una nueva versión de Conexionistas México, en la cual pues, estamos repitiendo, estamos repitiendo invitado. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Armando, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues volvemos ahora a conectar con Andrés Ortiz Monasterio, con quien ya habíamos hablado sobre los efectos que se empezaban a ver la pandemia en el tema del empleo y sobre todo en su expertise él como fundador y director de TER, que además ha dado un paso hacia la internacionalización y es muy interesante porque Andrés ahora tiene dos versiones, dos visiones, tiene dos lentes con los cuales filtrar lo que está pasando, el lente de la realidad de lo que ocurre en México y por otro lado lo que ocurre quizás no en Estados Unidos, pero sí digamos en esta parte de la frontera de Estados con Florida, Correcto. para poder platicar de esto. Andrés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, por No, al contrario, volvernos a... Armando y Edgar, muchas gracias por volverme a invitar, como les comentaba, y siempre estaré disponible para ustedes y encantado de platicar. Buenísimo. Oye, Andrés, retomando un poco la reflexión que dejamos la vez pasada y ahora con esta experiencia internacional, con este paso que ha dado TER, Mm, eh, quisiéramos partir, o me gustaría partir la conversación en dos grandes aspectos. Primero, rápidamente, ¿cómo ves tú que mm, se está comportando, que está impactando este asunto de la pandemia en los temas de contratación y empleo? ok, Evidentemente son dos realidades distintas y un poco para entender eh, dónde están las principales diferencias que tú observas de lo que ocurre en México y en Estados Unidos. Y la segunda parte, nos gustaría platicar sobre todo de, en tu experiencia y en el expertise que has desarrollado a lo largo de los años, mm, en ese momento clave que es la entrevista, claro, ¿qué es lo que el entrevistador ve, claro. no? Para decir, mira, si esto está, si esto ocurre, no, no me gustaría este candidato, sí, pero vamos por partes. Primero, ¿cómo ves tú que se está comportando esto? Mira, yo, como les comentaba previamente, ¿no? O sea, por el enfoque que tiene mi firma al menos, ¿no? Y con las que competimos directamente, que es gerencia, media, alta dirección, puede que las firmas o que tengamos muchísimo trabajo y el país o la ciudad en la que estamos no esté, o sea, no es directamente proporcional, ¿no? Porque pues, en una reestructura, como les decía, o sea, puedes cortar gerencias para traer una dirección o puedes cortar la dirección y traer unas gerencias, ¿no? Pero lo que sí he visto es que industrias que anteriormente estaban prácticamente cero, están empezando a reactivar. Una de ellas definitivamente es la industria de la construcción, eh, tanto en infraestructura como en desarrollo inmobiliario, ¿no? Porque al menos hablando en México, pues han habido diferentes circunstancias que han afectado, pues, obviamente, la confianza de los inversionistas y obviamente pues, también de los, de, principalmente porque los compradores están muy, no saben bien cómo va a estar o qué va a suceder, ¿no? Hablando del tema de desarrollo inmobiliario, ¿no? Pero se está reactivando, ¿no? Entonces, pues digo, al final es una industria, es un motor principal para cada país, ¿no? En el mundo, la industria de la construcción, entonces eso siempre es bueno. Nosotros hemos sido históricamente muy fuertes en la industria de la construcción, aunque no nos especializamos por industria. Históricamente, en los 10 años que tenemos de existir, la industria de la construcción ha sido top 3, excepto el año pasado fue top 5 y este año yo creo que con lo que se está reactivando y si se alcanzan a cerrar las posiciones en el año, puede cerrar dentro del top 10. Entonces, eso, pues, vamos, pudiéramos considerarlo como como verlo con buenos ojos, ¿no? Pero bueno, hay otras industrias que no han parado, que han crecido, que la pandemia les ha beneficiado brutalmente, así como a las otras las ha hundido, a unas que las ha crecido. Eh, pero es en general viéndolo más bien cómo se van moviendo las industrias, ¿no? Pero ha sido un año definitivamente complicado, un año en el que pues, nuestro negocio se ha visto directamente afectado porque lo primero que paras pues, son contrataciones, ¿no? Al contrario, dejas de contratar, empiezas a ver cómo reduces costos y pues el costo uno de los principales costos de todas las empresas en cualquier industria pues, es nómina, ¿no? Entonces ha sido un año complicado, pero va bien. Creemos que al menos nosotros podemos igualar el año pasado y eso que fueron casi 3 meses menos, ¿no? O sea, el segundo Q fue un trimestre para el olvido. Siempre lo repito, o sea, el segundo peor trimestre de la historia solamente superado por el segundo trimestre en la historia de Terra hace 10 años, ¿no? Entonces, los números sí hablan por sí solos y como nosotros, casi todos nuestros competidores, ¿no?
pero va bien, pinta que va bien. Entonces eso definitivamente o sea, hay que verlo con buenos ojos, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta la pregunta de cómo están las circunstancias, cómo está la situación. Insisto, también varía muchísimo, depende del tipo de empresa, ¿no? Muchas empresas han entrado en hiring freeze, otras están a punto de salir. También hay empresas que cierran un año calendario, otras que ya cerraron, otras están esperando el budget para el siguiente año. Entonces, son muchos factores los que entran, pero insisto, si lo vemos por industrias, las que mueven ¿no? el crecimiento de un país están empezándose a reactivar. Entonces, eso creo que puede ser bueno. Esperemos que así continúe, ¿no? Y definitivamente lo que comentas, ¿no? Ahorita actualmente tengo la fortuna de poder ya conocer al menos otros mercados, y como bien dices, no es la ciudad más importante ni el estado más importante de Estados Unidos, pero definitivamente es un termómetro importante, ¿no? Y se mueve de manera completamente distinta el mercado, al menos de Miami, que es en donde está la oficina, y el mercado en México, ¿no? O sea, nos encontramos competidores aquí que no tenemos allá o viceversa. El mercado se mueve mucho más rápido, los candidatos al menos están mucho menos abiertos, no es que estén menos abiertos, pero no responden tan rápido como al menos en el mercado mexicano. Mucho tiene que ver también por la costumbre pues, bueno, el conocimiento que se tiene de siempre estar abierto a escuchar propuestas, y también mucho creo que tiene que ver por las faltas de oportunidades que hay acá versus las que hay allá. Es más fácil, hay más oportunidad de trabajo, entonces la gente no tiene que estar constantemente escuchando, ¿no? O abierto a escuchar propuestas, cosa que aquí es distinto. Pero allá, por ejemplo, el 98% de la fuerza laboral está en LinkedIn, por ejemplo, que es por mucho la red social para gente de trabajo más importante del mundo. Y aquí en México desconozco el dato, pero creo que no es ni la tercera parte, ¿no? Entonces, son cosas muy chistosas que existen. O sea, hay más gente allá, pero responde menos que los pocos que hay aquí, que responden más rápido, ¿no? Obviamente, Miami, bueno, Florida en general no es una ciudad muy corporativa, entonces no hay tantos corporativos, salvo los que están enfocados en la parte de Latinoamérica. Entonces, también el nivel de posiciones son un poco inferiores, pero el nivel de posiciones que se manejan allá por el rango de sueldo, la media de rango de sueldo que manejamos en México, allá una posición operativa, por así decirlo, está en un 10% arriba, ¿no? Entonces, súper interesante el reto. Arrancamos en enero. Bueno, de hecho, constituimos la empresa, le vamos a constituir desde finales del año pasado, pero por el tema de los impuestos estatales hay uno que pues, es por año, entonces decidimos esperarnos a pagar el impuesto para utilizarlo 12 meses en lugar de pagarlo para utilizarlo un mes. Y muy bien, digo, nadie veía la pandemia en ninguna industria, bueno, creo que solo Bill Gates fue el único que lo auguró, pero fuera de eso, a todos nos agarró en curva. Y Miami, pues por las industrias que manejan, ¿no? O sea, los cruceros están parados, todo el tema de hotelería está parado, y ese Los sí está parques. costando mucho. ¿Perdón? Los parques. Todo, o sea, impresionante. O sea, justo ayer en la noche estaba viendo la tele y nunca antes, al menos no tengo recuerdo de tantos anuncios de los resorts de Walt Disney diciendo a la gente con tapabocas, vengan, es seguro, ¿no? Entonces, eso habla de lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, las noticias que ves, que van a decorrer a 32,000 personas, pues para intentar apaciguar el golpe, ¿no? Yo creo que tanto en Estados Unidos como en México y en el mundo en general no vamos a poder ver o medir los golpes de la pandemia hasta dentro de varios años, pero la realidad es que se está reactivando. Obviamente Estados Unidos estuvo en un proceso fuerte en el tema electoral, pero siendo honestos, eso no detuvo la contratación, al contrario. Insisto, en Estados Unidos, en Miami al menos, se levanta pipeline muy fácil. ¿Qué es pipeline? Posiciones que podemos buscar, ¿no? Digo, es un tema, es una palabra muy de nuestra industria, bueno, no, de varias industrias, ¿no? Pero en general es como lo conocemos, de cuántas vacantes tienes para colocar, ¿no? Entonces, el problema, insisto, ya es cerrarlas. Y un dato súper interesante, Armando, por ejemplo, si tú en las diferentes bases de datos, que obviamente estamos y tenemos que estar en todas, pones alguna posición en Estados Unidos, insisto, en Miami, perdón, aparecen, y voy a poner un ejemplo de datos, 2,500 gerentes de producción como vacantes y 1,500 candidatos que pueden aplicar. O sea, es Wow. impresionante. Sí.
Insisto, hay bases de datos para todo, hay bases para posiciones operativas, bases de datos para posiciones gerenciales y más directivas, ¿no? Pero sí, se mueve a una velocidad distinta. Las ventanas de oportunidad que son iguales que en México tienden a estar menos tiempo abiertas, entonces tienes que ser mucho más eficiente. La poca respuesta de los candidatos en Estados Unidos dificulta obviamente el trabajo, cosa que aquí no. Aquí en México hay menos pipeline, ¿no? Pero hay una mayor cantidad una mayor, bueno, la ventana está abierta más tiempo. Mucho tiene que ver, obviamente somos una firma nueva, un modelo de negocio distinto, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, eso afecta, ¿no? O sea, ya en 2 años, 3 años, te estaré diciendo verdaderamente si tenía algo que ver con el branding que tenemos o por las circunstancias de la pandemia. Lo que sí es un hecho, lo que nos dice nuestro gerente de área es que el último trimestre y, bueno, sobre todo el último mes del año en Estados Unidos, diciembre se cierra con una velocidad brutal y no está dejando de ver este año, ¿no? Entonces, insisto, hay cosas que se pueden considerar como muy buenas, pero la industria de cruceros sigue en los suelos, la industria de travel retail, por ejemplo, está por los suelos, o sea, y tienes empresas gigantescas ahí que están paradas, ¿no? Entonces, súper interesante, la verdad, y hay que agarrarle al mercado y adaptarse sobre todo, ¿no? Entonces, Claro. Pero bien, muy padre, la verdad, el reto. E insisto, sí hay cosas que me llaman mucho la atención. Las grandes firmas globales de headhunting de alta dirección, por ejemplo, muy pocas tienen presencia en Miami. En México están prácticamente todas a nivel global y cada vez están entrando más, pero no se levanta pipeline tan rápido, ¿no? Entonces son cosas que todavía no les puedo decir con exactitud a qué se debe, pero yo creo que en menos de un año me tomará en dominar bien el mercado americano, bueno, de Miami, insisto, que una de las cosas por la cual abrimos en Miami es porque siempre nos decían, o al menos en la investigación de mercado, decían que lo bueno de Miami es que está muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Casi como México. Entonces, es impresionante. Hablas por teléfono en inglés y te detectan el acento y inmediatamente empiezan a hablar en español. Cosas muy chistosas que hacen. Y varias vacantes que nos piden, por ejemplo, piden bilingües, o sea, inglés y español. Entonces, son cosas que en la vida había pensado que nos íbamos a topar en Estados Unidos, cosa que cuando te lo piden, por ejemplo, en la industria de la construcción, si en México te piden específicamente en esa industria que tenga inglés, pues se vuelve una búsqueda súper específica, ¿no? Y lo mismo pasa en Miami, si te piden bilingües, aunque todo el mundo habla, encontrar candidato que sea bilingüe 100% se vuelve complicado. Entonces, hay similitudes, pero a la vez muchas diferencias que hacen que sea bastante interesante, pero al final es capital humano, ¿no? Y Claro. bien, vamos muy bien, los resultados se van dando, definitivamente va mejor de lo que esperábamos, no como, bueno, de lo que esperábamos obviamente una vez entrando marzo, ¿no? Pero muy cercano a lo que proyectábamos que podríamos cerrar desde que se decidió abrir la oficina, ¿no? Entonces, muy Claro. bien, muy padre, y bueno, con muchos retos aquí en México, sobre todo, necesito para cerrar el año con todo, y pues vamos a ver cómo esto se va dando, ¿no? Magnífico, Andrés. La última vez que nos vimos fue una charla muy interesante, si la pueden ver, véanla. Hablamos sobre la entrevista de trabajo. Nos diste una serie de consejos Correcto. e ideas muy interesantes. Y bueno, pues creo yo que ahorita, utilizando una palabra que es un lugar común que no nos gusta mucho, pero bueno, pues es la nueva realidad. Lo que estamos haciendo en este momento los tres es una entrevista vía Zoom y creo que eso viene y viene muy en serio, ¿no? Las entrevistas ya no van a ser de véngase a la oficina, etcétera, sino que te van a hablar y órale, a darle. La idea principal de esta charla es esa precisamente. Claro. ¿Cómo hacerle, sobre todo, pues para dar una muy buena impresión y sobre todo para causar una buena primera imagen a la hora que Claro. tenemos una entrevista de este tipo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer por ahí? Mira, definitivamente ha sido un cambio muy interesante, aunque siendo muy honesto con ustedes, nuestra industria ya veníamos con estos formatos de entrevista cada vez empujando más, ¿no? Cosa que obviamente nos ayudó en general, digo, obviamente depende del tamaño de la firma, pero mientras más grandes, por las circunstancias o la infraestructura en la que tenían, pues menos experiencia tenían en ese tipo de formato, ¿no? Pero la realidad es que casi todos ya teníamos
al menos previo a la pandemia el año pasado, llevamos el registro de todas las gentes que entraban o todas las entrevistas que se ejecutaban, y el 25% del total semanal eran por videoconferencias, ¿no? Entonces, y al día de hoy, pues es 100% videoconferencias, ¿no? Entonces, ahorita profundizo en qué tips, pero quiero primeramente mencionar que en su momento había empresas, sobre todo, que veían con malos ojos el que la entrevista hubiese sido de manera digital, ¿no? Obviamente, pues esta, como bien dices, Armando, nueva normalidad ha venido a mostrar pues, que vino para quedarse, definitivamente, ¿no? Es una normalidad en la que hay que obviamente adaptarse. Creo que pudiera llegar a ser un poco más complejo como evaluador de perfiles, de realmente leer al candidato, puesto que es una cancha neutra. Entonces, digo, al final, una entrevista, y lo primero que les digo cuando a mis candidatos, ¿no? Cuando van a entrar con nosotros, pues que, a ver, esto no es un examen, no, nada está bien, nada está mal, es meramente que tengo que conocer, ¿no? Pero aún así, y cuando me ha tocado, ¿no? En su momento, hace varios años, que me entrevistaban, pues te ponen nervioso. Recuerdo perfecto la primera vez que me invitaron, pues cuando te empiezan a hacer preguntas, si no tienes práctica, pues la forma en la que contestas se ve un poco condicionada a esa seguridad que tienes, ¿no? Entonces, la nueva normalidad ha venido a ayudar a la seguridad de los candidatos que se entrevistan, eso sin duda es bueno, pero a la vez puede ser difícil, depende del tipo de posición, realmente leer lo que requiere, ¿no? La posición también mucho tiene que ver, o sea, la primera impresión, pues ahorita a lo mejor yo tengo shorts, ¿me explico? Traigo jeans, obviamente, pero no sé que mi candidato cómo lo está haciendo, y eso al final habla mucho de cómo está tomando la seriedad que le está poniendo a la entrevista, y eso al final eventualmente se puede convertir en un determinante de si sí o no tomó con seriedad el trabajo, ¿no? Entonces está siendo súper interesante, y definitivamente es meramente un nuevo formato, o sea, no varía mucho en las recomendaciones dependiendo del formato, ¿no? Porque, insisto, hay muchos procesos que en su momento eran assessments en los que entrevistaban entre 5 personas a uno solo, y actualmente siguen entran más gente a las entrevistas por la facilidad y disponibilidad de tiempo que tienen, ¿no? Entonces eso también ayuda a contrarrestar un poco el nerviosismo, bueno, o sea, que la gente se pone un poco más nervioso y se ven en una mayor necesidad de controlar los nervios. Entonces, lo que les comentaba en su momento, mi primera recomendación siempre es que entrar con la tranquilidad de que por más que estés buscando un trabajo porque no tienes, saber que no pasa nada si no lo consigues, ¿no? Aunque obviamente se escucha muy utópico lo que digo, pues digo, el pensar que tienes que conseguirlo, lo único que va, o que te tiene que ir muy bien en la entrevista, lo único que va a hacer es generarte mayor nerviosismo y por ende el resultado. Entonces, insisto, la primera recomendación, independientemente del formato, independientemente de la situación en la que se encuentren los candidatos o las personas, en lo avanzado del proceso, ¿no? Porque hay procesos que pueden ser muy rápidos, procesos que pueden ser extremadamente largos. Saber que no pasa nada, o sea, que la vida va a seguir, ¿no? Van a seguir habiendo oportunidades. Si es en esta es por algo, si no es en esta también. Entonces, eso es lo que siempre les digo a mis candidatos, ¿no? Entra sin temor al resultado, ¿no? Segunda, no es un examen, insisto, o sea, digo, mucha gente se ponía muy nervioso cuando son los exámenes. A mí en lo personal, digo, la parte académica no es que haya sido, no soy el mejor ejemplo definitivamente, pero nunca me ponía nervioso por los exámenes. Pero veía gente en la universidad que estaba, bueno, o sea, no dormían por el examen, ¿no? Entonces, esto no es un examen, meramente lo que quiere el entrevistador es entender un poco más sobre tu perfil, qué es lo que has hecho, ¿no? Que además va mucho más allá, porque hay gente que se vende muy bien y a la hora de la hora sirve para nada, ¿me explico? O sea, la entrevista definitivamente es una de las mejores herramientas para determinar cuál va a ser el resultado, pero hay muchos otros factores, ¿no? Pero sea lo que sea, pues a ver, nada más quieren entender si tú eres el apto para ocupar esta posición, si lo que has hecho anteriormente en tus otras experiencias te ha servido, o es lo que quiere la persona. También hay mucho de clic, ¿no? Con el entrevistador, y muchas veces las decisiones de a quién seleccionan, que mucha gente dice, oye, es que tiene maestría, tiene varias cosas. Sí, tiene que tener muy buena maestría y doctorado, pero le cayó mejor el que no tiene al dueño de la vacante, ¿me explico? Entonces son muchos factores que, insistes,
difícil de determinar qué es lo más importante, ¿no? Estos datos, estas recomendaciones son genéricas, pero no, si vieran la importancia que tienen para el resultado de una buena entrevista, es brutal, ¿no? Que insisto, puedes irte muy bien y tener una súper entrevista y ser un súper gallo y no te van a dar la chamba a ti, ¿me explicó? Por N cantidad de factores que desconocemos como candidatos, ¿no? Otro factor, y que es importante siempre, es intentar llegar lo más preparado posible a la entrevista. Eso siempre es importante. Eso muestra interés, ¿no? Que insisto, en la actualidad, el primer factor que veíamos, ¿no? Uno de los primeros, que no quiero hablar como el mayor, porque no lo hay, pero pues, si ya le habíamos dicho al candidato quién era el cliente y llega con el cliente y no investigó nada, pues es muy poco interés. Que en la actualidad, algo que no vamos a ver los entrevistadores es si el que se está entrevistando está en calzones. Mismo interés muestra, el clico es, tengo entrevista, X. Entonces, o sea, digo, obviamente vamos a empezar a desarrollar nuevas habilidades de detectar ese tipo de cosas, ¿no? Pero el interés que muestra el candidato durante el proceso, en la investigación previa que hace sobre la empresa, que también es importantísimo que lo hagan, ¿no? Porque, fíjense, una de las cosas muy, muy importantes y principal diferencial que hay entre Estados Unidos y México. En los 11 años que llevo de experiencia en México, bueno, 12 años, porque no he dejado este año de operar en México tampoco. Los 12 en México y el año, casi año que llevo en Estados Unidos, nunca antes me había caído el 20 de lo que representa el cambio para el candidato. Y yo creo que ninguno de mis candidatos lo tenían tan registrado como lo tienen en Estados Unidos. ¿Y a qué se debe? Lo que mi más personal punto de vista es por la Ley Federal de Trabajo. En México la gente está abierta a escuchar nuevas propuestas, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿quién no quiere ganar más dinero? Obviamente. Pero realmente no estamos en un punto en el que necesitamos leer a detalle la descripción de puestos para saber si verdaderamente vamos a poder cumplir con las expectativas que se nos está haciendo, ¿no? Porque en México sabes que pues, si no funcionas, tienes contrato indeterminado, pues para liquidarte, pues te tienen que indemnizar, ¿no? En Estados Unidos es adiós. Entonces, en Estados Unidos no tienen una idea cómo los candidatos que hemos colocado revisan, analizan, nos preguntan, oye, ¿qué esperan? Oye, o sea, hacen una cantidad de preguntas al quien nos va a contratar para realmente saber si van a poder o no cumplir con la promesa, ¿no? Cumplir porque lo están contratando. Y eso que es una diferencia brutal. En México ¿crees que puedes? Sí, claro, hombre, sin problema. Pero ni leyó la descripción de puestos, ni hizo preguntas en lo otro, su currículum habló por sí solo, se vendió bien en la entrevista, ¿me explico? Y acá en Estados Unidos sabes que pues si decías que sí vendías 100 y realmente vendías 80 y no sabes cómo hacerle para vender esos 20 y no lo logras, bye. Entonces, eso hace que en Estados Unidos la gente investigue mucho más, cosa que en México no. Entonces, mi recomendación de lo que veo en un mercado en otro es investigar mucho. O sea, conocerse muy bien. Saber si realmente estás dispuesto a entrar al toro por los cuernos como lo espera la empresa que te está contratando. Si, o sea, ya estás harto de hacer eso, pero la lana es muy buena, ¿no? Porque esa es la peor decisión, ¿no? Obviamente el mejor momento para conseguir trabajo es con trabajo, pero también eso te hace tomar decisiones que al final te quedan afectando en tu carrera laboral de una manera muy grave, ¿no? Entonces, analizar bien, o sea, no es decir sí por decir sí, o sea, que en México también pasa eso, no sabemos decir no. En Estados Unidos es no, y hasta lo opuesto, nosotros como mexicanos lo consideramos como rudo y allá es no, perfecto, ¿no? No. Entonces, analizar muy bien a dónde te están invitando a participar, dónde estás participando, por qué quieres participar en esa empresa. A lo mejor puede ser tu dream job, ¿no? Y sí, pero tu dream job es Disney, pero estás más cercano a Cargill. No tiene nada que ver una empresa con otra, ¿no? Entonces, si lo que quieres es hacer tu dream job, pues probablemente te vaya a ir mal en tu carrera. Insisto, hay circunstancias en cada empresa que pueden hacer que Disney requiera a alguien que viene de Cargill. Entonces, pero eso ya son cosas mucho más adentradas, ¿no? Entonces, esas primeras tres, digamos que son las principales recomendaciones que hago de manera genérica. Ya entrando en materia, a mí me gustan mucho las entrevistas que son orientadas a resultados. En general, me gustan mucho las personas que lo son. Y uno de los
de las peores calificaciones que pudiera yo ponerle a una persona es que le tuve que preguntar cuál fue su logro, ¿no? Y va mucho más allá del cómo decir el logro, ¿no? O sea, si eres un vendedor, no, pues vendí un 50% más que el año anterior, ¿no? Pues sí, pero ¿qué tal si tu antecesor traía números de 150, ¿no? Entonces, a la empresa le convenía más a otra persona que tú. Entonces, el cómo transmitir los logros, pero en general es enfocar los resultados, las entrevistas, perdón, a los logros que has hecho. Hay que tenerlos muy en mente, porque por más que haya sido nuestra experiencia, eh, se nos olvidan cosas importantes, ¿no? O logros importantes, ¿no? Aprendizajes no son logros, aunque obviamente importan mucho, yo no los considero como un logro. Cuando la gente me dice, ¿cuál es tu principal aprendizaje? No, tu principal logro, no, es que aprendí muchísimo. Bueno, espero que eso lo hayas hecho, pero ¿qué le diste tú a la empresa? ¿Por qué la empresa te tiene que contratar a ti? No te va a contratar porque aprendiste a no a aprender a desarrollar negocios, sino porque le trajiste la cuenta de Walmart, ¿no? Entonces, digamos que sería ya en términos técnicos lo que yo recomendaría a la gente. Enfócate en tus logros, prepara la entrevista y, insisto, preparar la entrevista no es cómo voy a decir mentiras, no, es cómo voy a hacer que mi vida y lo que he logrado lo transmita de una forma mucho más fuerte, con un punch mucho más agresivo, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que prepararlo, insisto, o sea, yo he tenido, vamos, uno de mis principales logros profesionales los tuve cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? Entonces, que si no, y eso fue hace 13 años, si no lo tengo bien registrado, pues a lo mejor pude haber dicho algo en la entrevista que pudo haber hecho que el resultado sea distinto, ¿no? Entonces, otro factor, nunca quedarse con el qué tal si hubiera dicho de esta forma, ¿no? Estar seguro con lo que lo dijiste, porque si no, en la misma entrevista empiezas a pensar, ¿es lo que querrá oír él o es lo que quiero yo decir, ¿no? Entonces, decir lo que crees, no contestar lo que crees que el otro quiere oírlo, porque también hay veces que nosotros como entrevistadores, para escuchar lo que realmente queremos ser, hacemos una pregunta muy dirigida, ¿no? Y con base en la respuesta, pues ya decidimos si sí o si no es lo que necesitamos. Entonces, es que te lo juro, hay muchas cosas que, insisto, influyen en una entrevista, pero estos consejos que doy, que vamos, creo que pueden ser los que mayor resultado pueden dar, ¿no? No me gustaría entrar en detalle como lo estaba haciendo en técnicas de cómo contestar una pregunta o pensar qué quiero y el otro, lo único que puedo hacer es que meterte en una camisa de 11 varas y que el resultado sea desastroso, ¿no? Entonces, saber quién eres, estar seguro de ello, no estar presionado por las circunstancias o por las cuentas por pagar que tienes, saber que van a haber más oportunidades, que por más preparado que estés, a lo mejor el por qué decidieron ofertar al otro candidato, el contendiente final de la terna fue porque pues, tuvo mejor química que tú con el dueño de la vacante, ¿no? Y es súper leal, o sea, es súper legal, perdón, o sea, ¿cuántas veces no hemos tenido jefes que pues, no te encanta la forma? Entonces, si de entrada no te cayó bien, ¿para qué quieres forzarlo? ¿No? Viejo dicho, a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces, es saber quién eres, investigar sobre la empresa y por qué quieres entrar a esa empresa o por qué quieres ese puesto. Insisto, porque sí, el sueldo se ha pagado por una empresa transnacional o una nacional, una chiquita, pues sirve para lo mismo, ¿no? Pero la experiencia, el trato, el desgaste emocional, luego puede ser peor, ¿no? Entonces, también nunca tomar decisiones laborales solamente basado en el dinero, creo que es un craso error. A la larga, el dinero se va a dar, ¿no? Y si no es en la posición en la que estás, en el siguiente paso en el que estés, te va a llegar. Tomar una decisión porque te ofrecen meramente un 30% más, puede que te estés metiendo en un problema mayor y que acabe afectando tu currículum, ¿no? Porque luego pasa mucho eso, o sea, ves gente que tiene muchos años de estabilidad en una empresa, tomaron una decisión como la que les comento, meramente basada en lo económico, y a los 4 meses le salió mal, se tuvo que volver a meter en otro trabajo y le volvió a salir mal, y de ser una persona estable, eras una persona inestable, ¿no? Al menos en términos de curriculares, ¿no? Que insisto, el currículum es la primera impresión que tenemos, y así como la entrevista es una de las herramientas principales, ninguna de las dos determina al 100% quién toma o no una vacante, ¿no? O ocupa una vacante.
ese conjunto de factores, ¿no? Pero pues definitivamente una persona que cambia de trabajo cada año, pues a nadie le genera estabilidad, ¿no? Y a lo mejor está ganando, no sé, $250,000 al año, ¿no? Por decir algo. Y puede ser muy bueno vendiendo, pero pues a la primera de cambio te va a dejar. Entonces, nunca tomar decisiones nada más basadas en la parte económica, tomar decisiones pensando en corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿no? También considerando la parte personal, porque luego pues a lo mejor el trabajo está a hora y media de trabajo de donde te cuentas, ¿no? Que aquí en México, por ejemplo, otro diferenciador, vamos, gente que vive en satélite está dispuesta a irse a trabajar a Xochimilco. ¿Por qué? Porque pues, va a ser 1 hora 10, 1 hora y cuarto de ida y pues, 1 hora 20 de regreso, ¿no? Pero lo damos por un hecho, por el tráfico que vivimos en México. En Miami o en Florida, vamos, más de media hora de transporte y ya dicen, no me interesa, ¿no? Se pueden dar el lujo por la cantidad de trabajo que hay, pero es impresionante cómo valoran la calidad de vida en Estados Unidos, cosa que aquí por las pocas oportunidades que hay, desafortunadamente, pues dices, ni modo, es lo que toca, ¿no? Hay que hacer hora 20, ¿no? Pero, insisto, la mejor manera de conseguir trabajo es con trabajo y si estás en esa fortuna, pues validar si realmente estás dispuesto a echarte hora 45 por ese 30% más de sueldo, ¿no? Porque pues, a lo mejor quien lo va a disfrutar son tus hijos y tu familia, pero pues, tú te la vas a vivir en el tráfico y trabajando, ¿no? Entonces, nunca tomar decisión nada más basada en el dinero, sino un análisis a profundidad de todos los factores que se te están presentando, ¿no? Entonces, Claro. Oye, Andrés, dime. escuchándote y montándome específicamente en el momento de la entrevista, Ajá, ahora que esto es por Zoom, ¿no? O por la plataforma tecnológica que sea, he visto una cantidad de ofertas de coaching, ¿no? sí, Yo, Edgar Rodríguez, tengo un issue con ese tema del coaching, ¿no? ya somos dos. Sí, yo digo, bueno, ya hablaremos después de eso, pero y empieza a ver esta oferta de asesoría, ¿no? De imagen, ¿no? Entonces, de aquellos factores, y quiero concentrar mi pregunta en aquellos factores que sí puedo controlar, es decir, Claro, puedo controlar el proceso de investigación, como dices, puedo controlar o debería de por lo menos tener alguna claridad, de decir, a ver, no es un examen, no es trata de, no, sí puedo controlar el fijarme muy bien en contar la historia de mis resultados y de la que aporto, eso lo puedo controlar. Pues estos intangibles o cuestiones adicionales en las que hay que fijarse más, en donde pierdo la oportunidad, déjame ponerme del lado del entrevistado, ¿no? Pierdo la oportunidad de encantar como la serpiente a quien me entrevista porque no lo voy a poder ver, o sea, no le voy a poder dar la mano y verle la cara. Entonces, quien me entrevista, ¿qué es lo que va a ver, no? Entonces, en ese contexto, ¿qué tanto peso tiene hoy esto que todo se vende por ahí como coaching de, a ver, peínate, este, tienes que usar corbata, lo tienes que hacer, no tomes, por ejemplo, la entrevista en un lugar con fondos que tengan mucha distracción, o sea, en este caso, el lugar de donde estoy hablando y con todos mi póster de conexionistas eso no te va a beneficiar. Si se te aparece el perro, los hijos tampoco te ayuda. No claro, se te ocurra, por ejemplo, tomar la entrevista en los exteriores, ¿no? Donde haya mucho ruido. En fin, y podemos hacer una lista larguísima. Entonces, si ya claro. me voy a preparar, ¿no? Eh, Desde tu punto de vista, en la experiencia que tienes, ¿cuáles son los tres definitivamente no hagas esto? No se te ocurra hacer esto porque no te va a ayudar. Lo Claro. único que va a hacer es que va a abonar a generar esa sensación de desinterés de tu parte. ¿Cuáles serían, Andrés? Eh, Mira, es que definitivamente siento que la pandemia nos ha venido a humanizar en todos los sentidos y a todos, ¿no? Buen punto. Y me ha tocado hablar con directores que literal su hijo pasó en calzones. Entonces, hoy eso ha ayudado definitivamente a que pues, no sea tan mal visto como pudo haber sido una entrevista del año pasado y pues, te pasó niño en calzones, ¿no? Por decir algo. Entonces, definitivamente la interrupción yo sí considero que puede ser un factor sumamente determinante en el desempeño de la entrevista, pero más incide de lo que, de que
la persona que está entrevistando también, a lo mejor en la llamada pasada le pasó a ella, a la abuela, ¿no? Pero en el nerviosismo que te pueda poner a ti y cómo, o sea, que te puedes decir, ya ni me acuerdo en dónde estaba ni qué te estaba diciendo, que Sacar de la obviamente conversación. no tener eso en la mente, pues te habla de alguien que no tiene, puede ser que cogía en temas de estructura mental, en la forma en la que ordenan las ideas, se le olvidan muy rápido las cosas, no se fijan en los detalles, ¿no? Entonces yo sí creo que la distracción ambiental definitivamente en esto nos puede ayudar a detectarlo de una manera más rápida, y depende mucho la posición, que ese puede ser un factor de, no, olvídalo, o sea, no tuvo ni el menor interés en prevenir eso para una posición de calidad, no sé, por decir algo, ¿no? O sea, son muchos factores que entran, pero insisto, en esta nueva normalidad, la distracción, o sea, bueno, las interrupciones pueden hacer que te pongas más nervioso y que al final eso definitivamente te afecte, ¿no? Yo sí creo que el tema de la imagen es importante, no es 100% determinante, y porque además, insisto, nuestro trabajo como headhunter, y quiero normar o sea, hay una gran diferencia entre un reclutador y un headhunter, ¿no? Pero como headhunter, insisto, nosotros nos enfocamos en lo que realmente el cliente quiere o necesita, ¿no? No porque el reclutador no lo haga de la misma manera, pero nada más por el hecho de la presión que generan, o sea, si un reclutador de una empresa de consumo no coloca al director comercial que está buscando, pues muy probablemente la empresa vaya a seguir vendiendo, ¿no? Y a lo mejor el bono de esta persona pues no va a ser el mejor, pero pues de nada le va a afectar a la empresa. Si nosotros no colocamos al director comercial, sí nos afecta. Entonces eso hace que estemos mucho más abiertos a realmente leer a la persona y no fijarnos en esas cosas y no suponer. Entonces, pero un reclutador puede suponer muchas cosas por la apariencia. Entonces, intentar por la apariencia o por cómo, insisto, preparó la entrevista, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la imagen, ¿no? Y todo esto que los coaches dicen en la actualidad, que estoy completamente de acuerdo contigo, que hay unos muy buenos, pero hay otros que son mucha charlatanería. Pero sí, la imagen va a lo mismo. Tu seguridad y cómo te desenvuelves en la entrevista. Todo va en torno a cómo transmites tú tu historia. Entonces, hay gente que pues, tiene que operar la nariz para tener esa seguridad de decirlo, ¿me explico? Y Ok, nosotros ok. nunca lo vamos a saber, pero la realidad es que, bueno, a salvo que tengas un muy buen ojo y detectes que se hizo la nariz la persona en la que está, pero si esa persona con esa nueva nariz tiene la seguridad como para transmitir las cosas, es válido, ¿no? Si tener una corbata Hermes le va a dar a la persona en la entrevista la seguridad de, pues me siento bien conmigo mismo, pues tómalo, hazlo, ¿no? O sea, sí estoy a favor de cualquier cambio que te pueda ayudar a mejorar tu seguridad contigo mismo, ¿no? Porque, insisto, al final eso es lo que va a determinar si sí o no eres un buen candidato, ¿no? Entonces, en términos, la primera, o sea, procurar evitar las interrupciones, nunca ir a una entrevista a un Starbucks, algo que sea de no me quedó de otra, ¿no? Porque además ahorita, pues, ¿quién va a un Starbucks? Todo el mundo en teoría está en la casa, ¿no? Entonces, hasta te pueden decir, pues le da igual la pandemia, no queremos una persona desinteresada, o no sé, son varios factores, ¿no? Pero procurar hacerlo en un lugar tranquilo, que tú puedas manejar. Pues ahorita, por ejemplo, se me olvidó poner el seguro a la puerta, pues pone el seguro a la puerta para que no te venga el niño, ni te saque de lo que estaba diciendo, entender una pregunta, ¿no? Si el atuendo que tienes te importa a ti para estar más seguro, ¿no? Hazlo. Maquillarte, maquíllate. ¿Quieres cortarte el pelo? Córtate el pelo, ¿no? Entonces, todo lo que sea para mejorar tu seguridad, adelante. Ya. Y digamos que esas pudieran ser las dos principales, porque insisto, ahora como bien dices, no hay ademanes, no hay saludo de mano, no hay, o sea, el contacto visual, pues puedes fingir que estás viendo, pero no estás viendo, y yo estoy pensando que me estás viendo, ¿no? Entonces, son cosas que antes en una entrevista, pues sí te recomendaban, y ahora es muy fácil, que seguramente te lo recomiendo, pero es muy fácil que no se detecte. Entonces, insisto, esto va a venir a probarnos como reclutadores y como headhunters si la persona realmente era apta para el trabajo, ¿no? Entonces, son cosas que poco a poco estamos detectando, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo no me estoy viendo en mi ojo, no sé si ustedes ven a dónde estoy viendo. Pues No, de no, no. forma muy... Abajo, ¿no? Al teclado no lo estás viendo, sí.
o sea, ¿no? Claro. Los estoy viendo tu foto, pero no te estoy viendo a ti como te estaría viendo en la entrevista, ¿no? Entonces, muchas cosas que dices, ¿cómo lo detecto? O sea, que está poniendo no atención, y también hay cosas que va a afectar mucho de nuestro lado. O sea, porque nosotros también, como reclutadores y headhunters, tenemos eso, si no preparamos la entrevista, distractores que al final hacen que no evalúes a la gente como pudieras hacerlo, ¿no? O que tengas que retomar la entrevista y profundizar en ciertas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente ha venido a jugar de una forma interesante a ambas partes, ¿no? Entonces, pero digamos que lo aterrizaría a esas dos cosas, ¿no? O sea, entrevista, o sea, deja que te preparala. Toma la entrevista en un lugar que puedas controlar, para evitar interrupciones, y ponte, peínate, maquíllate o haz lo que quieras o necesites para tú sentirte bien contigo mismo y que la entrevista fluya de la mejor manera, ¿no? O sea, fuera de eso, ahorita nunca he tomado un coaching de cómo planear una entrevista, la verdad, pero no sé qué tanto recomienden. No sé si ustedes estén enterados y ya les puedo decir si sí o si no. En general lo que veo más es un esfuerzo de venta del que quiere ser coach, ¿no? Pero me gustó, o sea, vamos, me convence más lo que acabas de decir. Haz todo lo que a ti te dé seguridad, ¿no? Literal. Vamos, el objetivo es fortalecer tu delivery y ese delivery está en función de qué tan seguro estés en la entrevista. Si ahí hay algo, como dices, si te quieres superar la nariz y te va a dar seguridad, pues adelante, ¿no? Porque yo Claro. lo que veo en este coacheo es, digamos, envolturas mágicas para decirte, yo te voy a dar el brebaje, te lo tomas y entonces ya te van a contratar. Claro. Más bien el enfoque es hacia la seguridad y a mí se me hace mucho más convincente, no sé, Armando. Pues sí, interesante. Oye, en cuestión tecnológica, ¿qué recomiendas? ¿Te refieres a la herramienta que utilizas para la entrevista? Exactamente, en general, ¿eh? Desde micrófonos, audífonos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es una buena conexión a Internet, definitivamente. O sea, ahí sí, y en México no tienen una idea cómo o sea, Easy, o sea, Telmex, ¿cómo se llama la otra? Total Play, Sí, no hay a todas cuál irle. dejan que desear. Entonces, en este caso, planear bien la entrevista, pues vete a donde tengas la mejor señal posible, ¿no? O sea, por ejemplo, yo acabo de hacer una inversión en estas famosas torres Deco de TP-Link que en teoría te agrandan la red y la realidad es que siguen fallando, pero bueno, hacer todo lo posible porque pues, eso no funcione, ¿no? Y, bueno, eh, pégate a donde mejor red tengas, ¿no? Micrófonos y todo eso, digo, salvo que tu computadora, a ver, si tu computadora no tiene uno bueno, cómpralo. O sea, una cámara de video de 3D definitivamente, pues, te ves mejor, ¿no? O sea, ¿puede eso influir en el resultado de la entrevista? No, o sea, no porque tengas la mejor cámara te van a contratar sin duda, pero, o sea, es parte de las, ya sabes tú que te están viendo mejor y es como, o sea, digamos que ahorita la corbata Hermes es cómprate una cámara de ultra alta definición para que te vean perfecto, hasta te va a salir un barro, ¿me explico? Por decir algo, ¿no? Entonces, pero sí, los audífonos y micrófonos, insisto, si lo que tienes no te sirve, cámbialo, ¿no? No me encanta tomar entrevistas en celular a mí en lo personal, hay veces que no te queda de otra. También recomiendo que no lo hagan porque se mueve mucho y marea y distrae al entrevistador y te puedes distraer tú también, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, sí, procurar no hacerlo en el celular, háganlo en una computadora fija que no se mueva, O y compren un tripié. por copiar, exactamente. Por Y en cuanto a supuesto. plataformas. Mira, nosotros utilizamos Teams, que es la que más nos ha servido. Ujú. Mucha gente está en contra de, pero la realidad es que no te pone limitante, te permite también meter a todos los que quieras que entren. Eh, Zoom es en nuestro caso la segunda herramienta que utilizamos. Obviamente, como tenemos Teams, no tenemos el que no se corta en 45 minutos, que eso sí obviamente pudiese llegar a afectar. Justo ahorita tenemos un proceso con una empresa que está en confidencial la vacante, que creemos que Zoom es el que mejor controla la información de la gente que te está entrevistando, entonces para que no se enteren quién es, pero pues como no tenemos el corporativo, pues cada 45 minutos, o sea, tenemos que mandar 2 invites y se pierde
esa continuidad que Claro. pudiera afectar el desempeño de la entrevista. Pero ahí no, los candidatos no tienen mucho que hacer, los candidatos se acoplan a lo que quien los quiera conocer le mande, ¿no? Porque pues, digo, al final, si Microsoft trabaja con Teams, digo, Tal o vez aquí la situación sería de que tendrías que darte tiempo de conocer la plataforma si no la conoces, ¿no? Para, pues no también llegues con el clásico que no prende el micrófono. poner un fondo, o sea, puede ser interesante, o sea, controlar el ambiente para que tú te sientas más tranquilo, más seguro, que no te afecte nada ajeno a ti en tu desempeño, ¿no? Pero Claro, sí, no tomar la entrevista en celular. Si no te queda de otra, pues mejor tomar la entrevista, no tomarla, ¿no? Entonces, pero sí, sin duda alguna, te vas acoplando lo que te vayan mandando, ¿no? Pero sí, o sea, el tomarla en celular, la puedes tomar igual en el celular o la computadora y ya es decisión de la persona que lo hace. Entonces, para los candidatos, mi recomendación es computadora. Si tu computadora no tiene un buen micrófono, tiene una buena cámara, pues no está de más, ¿no? Que te va a hacer la diferencia de que te contraten, no, sin duda, pero puede afectar, ¿no? A lo mejor la persona el que te está entrevistando se desespera muy rápido y pierde interés porque lo puede malinterpretar es eso como falta de preparación, pues como que así va a tomar la chamba, ¿no? Entonces, todo influye, sin duda. perfecto. Pero Andrés, sí, sí he visto muchísimo y sobre todo ahorita, ¿no? Ha crecido impresionantemente la cantidad de de coaches, ¿no? Para esto y sí, me interesaría saber qué es lo que les dicen porque no tengo ni idea, yo, la yo, verdad. yo he visto propuestas santamente ridículas. O sea, hay unas cosas que dices, en serio, lo más interesante es que se vende. O sea, Sí, de veras hay gente que paga por algunas cosas, pero en fin, será otra plática. Andrés, definitivamente. ya para cerrar, tengo curiosidad por esta información, saliendo el tema de la entrevista y es todo el asunto de equidad de género. Ya. Como una última reflexión, estuve yo en una charla hace algunos días en una universidad en donde hablábamos de estos indicadores Ujú. y quisiera preguntarte en el flujo del pipeline, ¿no? Que tienes. Entiendo que en el pipeline nunca específicamente, es más, porque vivo en Estados Unidos, tú no puedes especificar si quieres hombre o mujer, tú abres la posición y hay Claro, ciertos indicadores que ni siquiera tocas, ¿no? Ni preguntas, claro. religión, edad, ahora. Ujú. Pero de los candidatos y de la posición, el comparativo de entre los candidatos que se presentan, ya sea en Estados Unidos o en México, para estas posiciones de gerencias o directivas, Ujú. y los que terminan siendo contratados, ¿qué porcentajes de mujeres, Andrés? ¿Y cómo observas este fenómeno de una equidad de género ahí? En los dos sentidos, por parte de las personas o candidatos que se inscriben y Claro. por el otro lado, las que terminan siendo contratadas. ¿Cómo ves esa diferencia? ¿Has visto algún cambio? ¿Esto está exactamente igual? ¿Cómo lo ves? Eh, Mira, curiosamente, o sea, es un factor que estamos empezando a analizar, digo, no porque nos afecte en el desempeño de la empresa, ¿no? Pero como justo como comentas, ¿no? Temas de consultoría. Y el mes pasado fue 55% mujeres las que acabaron recibiendo oferta y versus 45 hombres, ¿no? Entonces, Ah, ok. de gente que acabó recibiendo la oferta, ¿no? Insisto, hay mucho, en México definitivamente sí se tiende a ser más, a ser más abierto, ¿no? Con lo que esperan. Nuestro trabajo como headhunter es leer entre líneas y entender si para esta posición específica prefieren una mujer o un hombre. Pero la realidad es que en México se da más el hecho de que descaradamente te lo digan, ¿no? Ay, En perdón, déjame, o nuestra sea, ¿en México te dicen no quiero mujer o te dicen prefiero hombre? ¿Cuál? O las dos. Curiosamente es mujer. Prefiero que sea mujer. Ah, prefieren que sea mujer. Ah, O sea, nunca antes nos dijo, o ¿En sea, serio? el ¡Wow! otro día lo estaba platicando justo con mi socio, y ¡Qué nunca antes interesante! nos han dicho, quiero que sea hombre, pero sí, quiero que sea mujer, quiero que sea mujer, quiero que sea mujer. Obviamente es con todo este tema de inclusión. La realidad es, No, pues está bien, qué no, bueno. está perfecto. A ver, en nuestro trabajo, somos del total de empresas de las dos, México y Miami, 85% son mujeres.
Sinceramente pensé que me ibas a decir exactamente al revés. Yo igual, No. ¿eh? No, wow, qué bueno. No, qué no, bueno. no, no, bueno, son, sí, en sí. lo personal considero que son mucho mejores, o sea, es más probable que te encuentres una mujer que es mejor que un hombre, cuando te encuentres un hombre, una persona masculina, con potencial, tiene igual o el mismo o más que una mujer con mucho potencial, ¿me explico? Pero en la cantidad, sí, sin duda alguna, tienes más, la estadística es más a favor de que es mejor que sea, te tienes mejor probabilidad de que te vaya bien contratando a una mujer que un hombre, si me preguntas a mí. Oye, pues eso hay que celebrarlo. Qué Y qué buena depende noticia. mucho la industria, Claro. pero en la industria de la Sí, construcción, por claro. ejemplo, que es dominada de hombres por obvias razones, cuando te encuentres una mujer, puta, son bravas, perdón por el francés, son bravas y son buenas y son, o sea, que ocupan posiciones de muy buen nivel. Sí, en la industria de la construcción, por ejemplo, a niveles directivos hay más hombres que mujeres, por lo mismo, la misma naturaleza o sea, son industrias que sin duda, pues, en las carreteras y en las obras, pues, o sea, la fuerza de un hombre, pues, es mayor, ¿me explico? Entonces, pero vamos, en empresas de consumo, empresas ¿cómo se llama? De servicios financieros, servicios, vamos, las ofertas que reciben las mujeres son iguales que las que reciben los hombres, y esto es en la gente que contratamos, o sea, yo no te podría decir si noto alguna diferencia de que por ser mujer le pagaron menos, ¿no? Al contrario. Ok. Insisto, nos dicen más seguido, quiero que sea mujer a quiero que sea hombre. O sea, Qué buen dato. sí, la verdad, muy Qué bien. buen dato, qué buen dato. Oye, Andrés, bueno, pues creo que este cierre me gustó mucho porque fue en contra de todo lo que yo tenía pensado. Entonces, Sí, qué ¿no? bueno que pones esto en la mesa. Y bueno, pues agradecerte de nuevo, Andrés, que nos hayas Cuando quieran regalado y en tu las veces tiempo que y quieran, yo compartido. encantado de la vida. Creo que es importante darle seguimiento y me gusta mucho este cierre de todo aquello que aumente tu seguridad para enfrentar la entrevista, hazlo. Entonces yo creo que me quedo con ese mensaje. Muchas gracias, Andrés, Al y contrario. y seguimos en contacto. Les agradezco a los dos. Andrés, muchas gracias. ¿Cómo conectamos Fernando, contigo? la que más utilizo es LinkedIn, me pueden encontrar como Andrés Ortiz Monasterio. Sí tengo Twitter y tengo Instagram, pero ni en la cabeza los tengo, pero se los mando. Pero la verdad es que mi red social es LinkedIn. Ok. Entonces, ahí con que busquen Andrés Ortiz Monasterio, hay dos primos que se llaman Andrés Ortiz Monasterio, pero pues la foto no, y soy el único de los tres que soy headhunter, entonces no hay mucho pierde. Magnífico. Muchas gracias, Andrés, y bueno, pues esperamos vernos pronto de A nuevo. ustedes. En Conexionistas, no se olviden, tenemos nuestro Twitter, es Conexionistas MX, y también nuestro Facebook, Conexionistas MX. Búsquenos en YouTube, nuestro canal es Conexionistas México, perdón. En iVoox y en Spotify pueden encontrar todos nuestros podcasts y toda esta serie que está muy interesante. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran como Alejandro Saborit igual en YouTube. El diseño es de Sofía Reynoso, en Facebook Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.